Saludos. En esta ocasión vamos a presentar acerca de un proyecto en la MATE de la Universidad Pública del Alto, en el área de Ingeniería, Desarrollo Tecnológico Productivo, en la materia de Programación 2 Laboratorio PGR 300. El nombre del proyecto es un medidor digital a distancia con ultrasonido. El nombre del estudiante, mi persona, Laura Condori, Elvis Eduardo. Nombre del docente, ingeniera Paz Agnota Susi. El paralelo B. Gestión 2025. Bueno, en la parte introductoria tenemos una breve descripción del proyecto. Se denominará, es un control de distancia utilizando un sensor ultrasónico, un microcontrolador Arduino y un display LCD para visualizar la distancia. Además, se implementará una alerta acústica mediante un buce que se activará cuando la distancia medida sea inferior al umbral ajustable por el usuario. El ajuste se realizará mediante un potenciómetro. El planteamiento del problema, el problema principal es: en entornos domésticos, industriales y educativos existe una necesidad de medir distancias de manera precisa y en tiempo real para aplicaciones como estacionamiento seguro, detección de objetos, control de acceso o monitoreo de niveles. Sin embargo, estos métodos manuales o tradicionales suelen ser lentos, imprecisos o carecen de una retroalimentación inmediata. Los problemas secundarios: tenemos una carencia de sistema económico y accesible, escasez de alertas automáticas y dificultad para visualizar los datos de manera sencilla y en tiempo real. El 2.3, la justificación del proyecto. Este proyecto se justifica por su bajo costo, facilidad en la implementación y aplicabilidad en múltiples contextos. Bueno, el objetivo general es diseñar e implementar un sistema digital de medición de distancia, utilizando para ello un Arduino y un sensor ultrasónico, que visualice los valores en un display LCD y se active con un buzzer cuando la distancia sea inferior a un límite configurable por el usuario mediante un potenciómetro. Objetivos específicos: es investigar el funcionamiento del HCSR04 y su interfaz con Arduino, el diseño del circuito electrónico integrado del Arduino, del sensor, del display, del buzzer y del potenciómetro. Programar el microcontrolador para leer distancias mediante un LCD y activar el buzzer según el umbral definido. Implementar el ajuste límite de la distancia mediante un potenciómetro y simular el funcionamiento del prototipo mediante pruebas de precisión y respuestas del buzzer. Para ello nos vamos al marco teórico. El microcontrolador Arduino es una placa basada en un microcontrolador ATML. El microcontrolador son integrados y pueden grabar instrucciones, las cuales se escriben mediante un lenguaje de programación que se pueden utilizar en el entorno de Arduino IDE. Estas instrucciones permiten crear programas que interactúan con los circuitos de la placa. Bueno, en la figura hay diferentes tipos de Arduino. En la figura consta la figura de un Arduino Nano, en el cual se empleará para el proyecto. También emplearemos lo que es un sensor ultrasónico, que se puede observar en la pantalla. Y tenemos sus especificaciones, tenemos sus pines de conexión y también tenemos el display LCD módulo 2, que se ubica en esta pantalla. Y vamos a usar un buzzer pasivo que es este. Entonces, para la programación vamos a desarrollar posteriormente. La investigación va a ser aplicada y tecnológica. La metodología del desarrollo va a ser un prototipo rápido, lo configuraremos en un proto, con interacciones del diseño, interacción, implementación y prueba. Herramientas utilizadas: emplearemos lo visto anteriormente: el Arduino, el sensor, el LCD, el buzzer, el potenciómetro,
el protoboard, cables y conexiones. Marco aplicativo. Vamos a emplear lo visto anteriormente. Para ello podemos emplear varios sistemas. En este caso vamos a emplear un diseño en un diseño virtual en un programa llamado Tinkercad. Aquí tenemos el diagrama esquemático, tenemos la vista del circuito en Tinkercad. Aquí tenemos el código programado en Tinkercad. Para el desarrollo, implementamos el desarrollo. Aquí están los componentes, la conexión de los componentes según el esquema. Y la programación en Arduino IDE. Hicimos unas fotocapturas y lo mandamos al informe. Y los resultados sí se verifican, y las conclusiones: se logró diseñar y construir un sistema de medición con distancia. El display muestra las distancias en forma clara y tiempo real. El buzzer se activa correctamente cuando la distancia es menor al límite ajustable. Y el sistema es económico, fácil de replicar y adaptable a diversas aplicaciones. Recomendaciones: podemos implementar interfaz gráfica mediante una comunicación serial, PC o Android, ¿no? Podemos utilizar un sensor de mayor precisión para aplicaciones industriales. Y finalmente tenemos la biografía, ¿no? Generalmente se usó páginas web para ver los componentes, sus componentes del Arduino. Se vio sus características, ¿no?, mediante los siguientes programas. Nos encontramos en el sistema previamente simulado. Aquí lo realizamos mediante la página de Tinkercad. Y tenemos aquí el sistema ya configurado con los respectivos pines. Y tenemos el código. Vamos a incluir diferentes librerías para emplear los diferentes dispositivos. Tenemos el Wire, el Liquid Crystal para el LCD, el Wire para el I2C, y empleamos para configurar el sensor ultrasónico. Vamos a emplear las patitas. Necesitamos configurar la patita Trink y Hecho, y eso lo hacemos en las respectivas patitas 9 y 10, como se observa en la figura. El Hecho está en la patita 10, pin Hecho, y el pin Trigger está en la patita 9. Y con eso configuramos. Conectamos el VCC a 5 voltios positivo, el GND a tierra. Después emplearemos un potenciómetro, el cual colocaremos en sus extremos, uno a tierra y otro a positivo. Y la salida analógica, como nos indica el código, a 0, que está con el delimitado amarillo. Después emplearemos el LCD, el cual tiene las siguientes configuraciones. Este es un LCD con su I2C y necesita estar conectado a GND, a VCC, y la salida SDA, según el programa, lo configuraremos a 4, y la salida SSL a 5. Y finalmente, para activar el buzzer, lo configuraremos su terminal en la patita negativa, en GND, y su patita positiva lo mandaremos en el pin 8 del Arduino, que aquí se encuentra. Listo. Ya, el programa hace lo siguiente. Vamos a necesitar un serial behind 9600 para comandar en el monitor serie. El pin mode, el trink pin, lo vamos a mandar de salida, output. El pin mode hecho pin va a ser input, entrada. El pin 8, que está con color verde, va a ser salida. El LCD es un LCD de 16x2. Este es en void setup. Y void loop, o sea, lo que repetirá. Vamos a emplear lo siguiente. Para el potenciómetro vamos a emplear en análogo a read.
y vamos a leer la lectura del potenciómetro y lo guardaremos en pot value. Después utilizaremos el comando map, en el cual va a evaluar el potenciómetro de 0 a 1023, y eso lo va a dar una regla de 3 de 1 a 6. Listo. Después configuramos el ultrasónico mediante el siguiente código. Mediante este código, y tenemos ahí. Ahora mediante este código, y para mostrar la lectura de las distancias empleamos este fórmula, en el cual tenemos todo lo que tenemos que anotar en el LCD. Anotamos lcd.clar, lo elimina, lcd curso.00, anota aquí, empieza desde aquí, después escribe distancia, después escribe la distancia, el centímetro, y se actualiza, ¿no?, la distancia en última distancia. Después, para calibrar, mientras movemos el potenciómetro, podemos calibrar el ajuste, y tenemos esta condición if, y si la condición es verdadera, lo que va a hacer es que va a escribir 8, o sea que va a activar el buzzer si el ajuste es verdadero, y si es falso lo va a desactivar, y eso lo va a mostrar en el LCD, ¿no?, mediante este código. Aquí vamos a ver el ajuste, y aquí el ajuste que se dará mediante potenciómetro, y todo se hará para que el circuito avance más rápido, que avance mejor, cada 500 milisegundos. Entonces con esto da, y hacemos probar iniciar simulación. Y esperamos a que cargue, y en este caso está cargando. Sí, el programa está un poco lento, pero funciona. Lo haremos prueba después en el prototipo ya instalado. Bueno, aquí tenemos el sistema ya encendido. Podemos observar el Arduino está alimentado. Tenemos el LCD. Aquí tenemos un objeto en el cual nos va a ayudar a medir la distancia entre el sensor ultrasónico hasta el sonido. Y aquí tenemos una regla para poder comparar, ¿no? Aquí vamos a ajustar en 0. Por ejemplo, nos indica el LCD que está en 19 centímetros, 20 centímetros, 21 aproximadamente. Y podemos constatar con la regla que está aproximadamente. Y tenemos el ajuste. El ajuste está en 5 centímetros. Si nosotros acercamos el objeto al ultrasónico, se activa a partir de 5 o menor a 5. Pero si nosotros alejamos el objeto a partir de 5, ya el buzzer se desactiva. Y para dar más ajuste, más distancia, variamos el potenciómetro. En este caso está en 5, movemos más, y en este caso está en 10. Y si el objeto lo acercamos menor a 10, se activa el buzzer. Si alejamos mayor a 10, se desactiva. Y podemos configurar con nuestro potenciómetro hasta 20, 25. Ahorita está en 15. Alejamos el objeto y se desactiva. Acercamos, y con eso concluye el video.